生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 466 al 470. Recientemente, el Ministerio de Magia británico emitió un aviso sobre la celebración del tricentenario del Ministerio de Magia británico, lanzando la campaña educativa temática Sigue siempre al Ministerio de Magia. El aviso describe las medidas y estrategias para mejorar la cohesión dentro de la comunidad del mundo mágico y cómo beneficiar a los magos. A continuación, centrémonos en el Colegio Hogwarts. Se informa que recientemente se han producido varios cambios de personal en el panel de jueces del torneo de 8 equipos. El Esauror Alastor Moody ha renunciado a su cargo como responsable de seguridad por motivos de salud y ha regresado a casa para recuperarse. El señor William Richard asumirá temporalmente el puesto. Ahora, es momento de noticias muggles. Según el primer ministro del Reino Unido, recientemente se han producido varios casos de muggles desaparecidos cerca de Greatington. En la pantalla, un presentador de noticias con un traje impecable leía el guión con pasión, pero sin expresión. Sin embargo, era evidente que la persona sentada frente al televisor no estaba interesada en las próximas noticias muggles. Molly Weasley estaba a punto de agitar su varita mágica de roble usada como control remoto. Espera, no lo apagues. En su día libre, después del almuerzo, mientras estaba recostado en el sofá para echar una siesta, el señor Weasley abrió rápidamente los ojos e hizo una vaga señal para detener la acción de su esposa. Obviamente estabas dormido. La señora Weasley lanzó una mirada fulminante. No. Al entrar en la mediana edad, el señor Weasley, que ya había adquirido algunas habilidades pasivas, refutó rápidamente. Estuve escuchando todo el tiempo. Más te vale estarlo. La señora Weasley entrecerró los ojos, dejó a un lado la varita mágica con control remoto y se sentó en el sofá. En ese momento, los platos estaban en remojo en el fregadero de la cocina, lavándose solos. Una fregona mojada acababa de salir corriendo del baño hacia la escalera, y un plato gris con comida corría hacia el ático. Allí mantenían a un ghoul. Últimamente hacía demasiado frío y la criatura probablemente no encontraba mucho que comer. Ahora está haciendo golpes en las tuberías de agua. Unos minutos después, tal vez lleno, dejó de hacer ruido. Un momento, ha comenzado la tercera prueba del torneo de 8 equipos. Tras estar un rato tumbada en el sofá, absorta en sus pensamientos, la señora Weasley pareció recordar algo de repente y se incorporó rápidamente. Diciendo esto, cogió la varita mágica con mando a distancia, hizo una pausa, dudando entre la telenovela Muggle de la tarde y el torneo. Para entonces, la retransmisión de las noticias de anoche ya había terminado. El señor Weasley no tenía opinión sobre qué ver, pues ya estaba roncando. Sin embargo, esto no significaba necesariamente que estuviera realmente dormido. Sin embargo, tras mucho insistir, la señora Weasley finalmente abandonó la popular telenovela Muggle y decidió ver cómo le iba a Harry en el torneo. Con un movimiento de su varita mágica, la imagen del televisor parpadeó y, pronto, apareció en la pantalla una escena animada. Pequeños magos con diversos atuendos se apiñaban ruidosamente en un círculo de plataformas elevadas. Al oírse la voz de Ludo Bagman, la multitud, algo caótica, finalmente se calmó. Buenas tardes, Hogwarts. Los ganadores del concurso de televisión de ayer suman 30 nombres completos, así que, bienvenidos todos a ver, patrocinado exclusivamente por la tienda de varitas de Ollivander, el torneo de 8 equipos. El tono de Bagman no podía ocultar su entusiasmo. Iba montado en una escoba, balanceándose tranquilamente sobre el campo, agitando su varita mágica. Cuando compren una varita, vayan a la tienda de varitas de Ollivander, con varitas patrocinadas por Garrick Ollivander todavía en producción, emitió el anuncio durante unos 2 minutos y medio antes de que Bagman finalmente respirara hondo y guardara en el bolsillo la tarjeta con el guión.
Así que, a continuación, estoy seguro de que todos están deseando esperar más, maniobrando su escoba para evitar el ataque de un pequeño mago impaciente. Batman gritó, sacudiendo la cabeza. Permítanme presentarles a todos. Dicho esto, una pizarra llevada por dos magos montados en escobas apareció tambaleándose detrás de Batman. Está claro que la sede de este torneo ha llegado a la zona prohibida más grande que rodea Hogwarts, el bosque prohibido. Diciendo esto, Batman cambió la lente que apuntaba hacia él. Detrás de mí está el mapa de este bosque prohibido. Los 9 campeones serán colocados aleatoriamente en varios puntos del bosque prohibido según sus puntuaciones en el segundo evento. Entonces, tendrán que encontrar varios tesoros en el bosque prohibido para desbloquear la prueba final. Mientras hablaba, Batman pareció tomar aliento, y su voz comenzó a tornarse más entusiasta. Por supuesto, las cosas no serán tan sencillas como las acabo de describir. De lo contrario, ¿cómo vamos a aumentar la audiencia? Es broma, mientras los campeones buscan tesoros, un poderoso cazador también los buscará en el bosque prohibido. Su estilo de hablar pausado mantenía a los espectadores pendientes de cada una de sus palabras. A finales del siglo XX, los magos conservadores del reino mágico no habían experimentado el marketing viral ni el estilo de presentación del siglo siguiente. Batman, simplemente haciéndose el interesante un par de veces, logró que la señora Weasley diera vueltas en círculos frente al televisor. ¿El bosque prohibido? ¿Podría ser peligroso? Dicen que un grupo de hombres lobo que hablan inglés vive en lo profundo del bosque prohibido. La señora Weasley se agarró el pelo, rememorando con cuidado recuerdos escolares ya olvidados, aunque parecía recordar sobre todo leyendas urbanas. Falso. El señor Weasley aún no había abierto los ojos, aunque había dejado de roncar. ¿Cómo estás tan seguro? Después de todo, nadie ha explorado completamente el bosque prohibido. Un momento. ¿Qué significa esa expresión? ¿Has estado dentro? Oye. Arthur. Dime, vale. Tras darle unas palmaditas al brazo de la señora Weasley que lo rodeaba el cuello, el señor Weasley finalmente se liberó del estrangulamiento. Se frotó el cuello, aún sintiendo un miedo persistente, y dijo: el bosque prohibido, bueno, a mucha gente le gustaba entrar en aquella época, pero a mí no. Ya sabes, siempre he sido muy obediente, basta de tonterías. Ah, vale, sí que entré una vez. Los centauros encontraron objetos múgiles cayendo del cielo en lo profundo del bosque, algo llamado, un ovni. En la madriguera, el señor Weasley hablaba despacio, mientras que en la pantalla del televisor, Batman finalmente dejaba de mantener a los espectadores en vilo. Ya había descendido al suelo con su tabla y, agitando la mano, dijo: demos la bienvenida a William Richard, también conocido como el señor Hunter. William, sentado junto a Dumbledore, se puso de pie, sonriendo y saludando a los camarógrafos. Entonces, señor Hunter, ¿tiene algo que decirles a los campeones? Batman giró la cabeza para señalar a William. Aunque quería dar un espectáculo, William se contuvo al final. Simplemente miró fijamente a la cámara que lo enfocaba, con tono tranquilo. ¿Están listos? Eso no nos suena a saludo. En la sala de espera de los campeones, Alexander se ajustó el abrigo de piel, murmurando en voz baja. Harry escuchó, y tampoco lo creía. Incluso pudo adivinar a quién se dirigía William. Voldemort. Era muy probable que también estuviera viendo esta transmisión, tal vez incluso Harry miró hacia la cámara en la esquina del techo. La lente estaba oscura, emitiendo una tenue luz roja. Se quedó mirando ese destello como si estuviera mirando directamente a los ojos escarlata de Voldemort y, entre una serie de chasquidos sordos y deslumbrantes efectos de luz, las figuras de los 9 campeones desaparecieron del centro del campo. La pantalla del televisor se apagó, pero tras una breve espera, la alfombra mágica con la cámara montada comenzó a ascender, ofreciendo vistas del frondoso y extenso bosque negro que se extendía a sus pies. Luego, se precipitó entre los huecos de las ramas, y la cámara la siguió con una violenta sacudida antes de estabilizarse con dificultad. Harry sintió que su visión se nublaba y el fuerte olor a tierra mojada y hojas en descomposición rápidamente le llenó las fosas nasales.
En las tierras altas escocesas, el frío aire de enero hizo que el niño temblara involuntariamente, pero inmediatamente sacó su varita mágica y comenzó a observar atentamente su entorno. Altos robles y sauces retorcidos se apilaban unos sobre otros, y aunque era mediodía, la luz del bosque aún era tenue, con solo unos pocos rayos que lograban escapar de las densas ramas y hojas, inclinándose desde arriba. Escuchó el potente sonido del agua que fluía cerca, y más lejos, un gruñido débil e indistinto de alguna criatura, pero al escuchar con atención, parecía que no había ningún sonido, como si el gruñido fuera solo su tinnitus. Harry levantó la muñeca y miró un reloj que le habían dado los funcionarios del ministerio antes de partir. Parecía un disco tosco con un punto parpadeante que indicaba su ubicación y un mapa muy simple de los alrededores, sin proporcionar ninguna otra información. Esto se inspiró en ese mapa. Al mirar el punto en el reloj, a Harry le pareció familiar. El mapa del merodeador. Ese aparato también podía mostrar la posición en tiempo real. Harry creyó oír aún la voz de Batman, unos pequeños ruidos que resonaban en el bosque abierto, creando una tensión artificial. Señoras y señores. Nuestros campeones han entrado con éxito en la arena. Miren, Cedric Diggory aterrizó cerca de la orilla. Nuestra alfombra mágica está buscando un mejor ángulo. Oh. Yamamoto Senren, del Instituto de Magia, tiene suerte, aterrizó cerca de un tesoro. Harry contuvo la respiración, escuchando atentamente esa voz hasta que hubo captado entre el 70 y el 80% de la dinámica de los otros 8 campeones. Cedric aterrizó en las aguas poco profundas y se dirigía hacia el bosque prohibido. Alexander aterrizó en la cima de una colina, Krum tomó un camino equivocado y fue azotado por el sauce boxeador en un momento inoportuno, y Fleur parecía haber caído en un pantano. Podía percibir un cierto regocijo ante la desgracia ajena en la voz de Batman. Bien, ¿dónde estoy ahora? Harry murmuró algo por reflejo, y luego sacó el mapa del bosque prohibido que había preparado con antelación y la tableta que había adquirido en el último proyecto. Pero al instante siguiente, antes de que Harry pudiera reaccionar, oyó un pitido rápido que provenía del reloj de su muñeca. ¿Qué pasó? Harry levantó la muñeca y echó un vistazo al reloj que empezó a sonar frenéticamente y emitir una luz roja, lo que lo dejó perplejo por un instante. Pero al momento siguiente, vio en la sencilla pantalla del reloj un punto rojo que apareció de repente en el borde y se dirigía rápidamente hacia él. Al mismo tiempo, Harry sintió que el aire a su alrededor se congelaba de repente. Los lejanos gritos de pájaros y bestias cesaron abruptamente, como si alguien hubiera puesto el mundo en pausa. Un silencio estremecedor lo inundó como una marea helada. La voz de William no resonó, pero el silencio sepulcral mismo llevaba su nombre. Maldita sea, esto es realmente justo y equitativo, sin favoritismos. Harry parpadeó con los ojos muy abiertos, con el deseo instintivo de darse la vuelta y salir corriendo. Para entonces, las pantallas ya habían cambiado a la perspectiva del cazador. El protagonista era, naturalmente, cabuda sobre el hombro de William, mientras el Niffler se tambaleaba bajo el peso de una cámara casi tan grande como él mismo, esforzándose por mantener el equilibrio. William parecía estar agachado cerca de un denso arbusto, en un silencio inquietante a su alrededor. El reloj en la esquina de la pantalla comenzó a avanzar bruscamente. 00, y 1 segundo. La perspectiva del cazador se movió repentinamente en una dirección, a una velocidad increíble, casi como teletransportarse entre las sombras de los árboles. La cámara tembló violentamente, las ramas golpeaban constantemente contra la lente y la cabeza del Niffler, produciendo un fuerte estrépito que hacía que el corazón del público se les subiera a la garganta. El cazador está en movimiento. El señor William Richard está en movimiento. La voz emocionada de Batman resonó en los oídos de la multitud, sonando especialmente áspera. ¿Quién será su objetivo? Veamos, es Potter. El cazador va directo a por Harry Potter. El corazón de Harry latía con fuerza. El instinto de ser acechado por un depredador era más nítido que nunca. No tuvo tiempo de dudar y se zambulló rápidamente tras un antiguo árbol colosal.
Silbido, un grueso rayo de luz rojo oscuro casi rozó el cabello del chico al pasar, impactando en el suelo donde había estado hacía un instante. No hubo explosión, pero la vegetación de la zona pareció marchitarse al instante. Harry logró recomponerse y apenas pudo distinguir que no se trataba de marchitamiento, sino de petrificación. El poder del hechizo creó una zona de muerte con un diámetro de medio metro. De ninguna manera. ¿Es posible que tal grado de la maldición de la petrificación no sea realmente fatal? Harry tragó saliva, dándose cuenta de repente de lo misericordioso que había sido William durante el medio mes de entrenamiento del verano pasado. ¿Acaso nunca había hecho que el señor Richard se esforzara al máximo? Era necesario disculparse. Aunque su mente estaba llena de quejas, Harry no se atrevió a asomar la cabeza. Optó por rodar hacia un lado, balanceando su varita hacia atrás y gritando impedimenta. Un muro de invisibilidad se erigió entre él y la fuente de aquel rayo de luz anterior. Pero al segundo siguiente, la figura de William emergió como un fantasma tras un gran árbol, ignorando por completo el maleficio. Movió ligeramente el brazo derecho y un rayo rojo, un poco más pequeño, salió disparado de nuevo, desviando con precisión el hechizo y alcanzando la mano derecha de Harry. Estallido. La varita de Harry salió volando de su mano, alejándose en espiral hacia los densos arbustos. ¡Ah! Se acabó. En el salón de la madriguera, la señora Weasley gritó, tapándose la boca. La varita con control remoto que no había soltado desde entonces casi se le resbaló de las manos. El señor Weasley pareció haber despertado por fin, incorporándose de golpe y mirando fijamente la pantalla del televisor. En la pantalla, Harry, convertido en presa, ya había perdido su arma tras una breve escaramuza. Frente al cazador que se acercaba, parecía un cordero a la espera del matadero. Sin embargo, un giro inesperado de los acontecimientos. Justo cuando William volvió a alzar su varita, inexpresivo, apuntando a Harry, que había sido alcanzado por el hechizo desarmador más hechizo de atadura fuerte, lo que hacía que sus movimientos fueran extremadamente lentos. La perspectiva de William y el cabuda que llevaba al hombro se desviaron bruscamente hacia un lado. Los ojos de William se agudizaron como una cuchilla, fijándose con intensidad en una dirección determinada en lo profundo del bosque prohibido. Rugido, como el rugido de un monstruo, un troll con una pesada armadura salió disparado del bosque. En su mano no llevaba la simple masa de madera típica de los troles del bosque, sino una afilada masa con forma de colmillo de lobo que hacía juego con la pesada armadura. Simultáneamente, unas figuras bajas comenzaron a aparecer junto al troll y en estos tiempos, ¿acaso todavía existen tantos duendes armados? Tras atrapar casualmente una flecha dirigida a Cabuda, William entrecerró los ojos, dirigiendo su mirada casi sin dudarlo hacia cierta dirección, donde una figura humanoide de humo negro se movía, con los ojos fijos en los de William. Al detectar la mirada de este último, al humo negro le crecieron unos relucientes dientes blancos, sonriendo. Entonces, ¡puf! Esa masa de humo negro desapareció de su lugar original. Fantasma negro, aquí no hay ningún significado discriminatorio, simplemente se refiere al acreedor de humo negro que persiguió desde África hasta el final. Entonces, ¿por qué esta persona es capaz de encontrar tantos goblins y trolls? Espera, ¿podría ser Landlog resucitado? ¿Significa eso que ese maldito enano sinvergüenza también podría tener un artefacto del alma? Rugido. 3 trolls ataviados con toscas armaduras de metal no le dieron a William tiempo para dejar volar su imaginación. Se abalanzaron sobre él, gruñendo como arietes descontrolados, partiendo pequeños árboles del tamaño de cuencos en su avance. Sus pesadas masas de guerra levantaban un viento fétido al caer, apuntando no solo a William, sino indiscriminadamente en su ataque arrollador. Evidentemente, consideraban a todos los seres vivos de la zona como objetivos para su erradicación. En realidad, aún más letales eran las figuras sombrías y sigilosas que se movían entre las sombras del bosque. Duendes armados. Había docenas de ellos, arrastrándose densamente sobre cada tronco de árbol a la vista, con armaduras ajustadas y pulidas, blandiendo ballestas o hachas de guerra que brillaban con un resplandor rojo oscuro, moviéndose con la rapidez de fantasmas.
En coordinación con la carga de los trolls, lanzaron una andanada precisa y astuta desde ángulos complicados, cada flecha envenenada cortando el aire con un silbido ensordecedor. El más rápido de los goblins que empuñaba un hacha de guerra ya había alcanzado a William. Un fantasma de color rojo intenso, de la altura de un adulto, apareció detrás de él, como una séptima alma marcial de un continente, y su gran hacha se abalanzó ferozmente sobre William. El estilo de lucha era, sin duda, característico de esos goblins. Desde la caída del Unlock, William no había visto un estilo de combate semejante en unos 3 o 4 años. Al presenciarlo de nuevo, incluso sintió una especie de nostalgia. Pero incluso si era nostálgico, no era un superhéroe invencible. William agitó su encantamiento, la varita que había estado apuntando a Harry se desvió instantáneamente, protego diabólica. Escudo de fuego. Llamas de un azul intenso comenzaron a surgir instantáneamente, formando un anillo de fuego abrasador. Chisporroteo. ¡Bum! 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 Las flechas impactaron contra la llama, y la mayoría se derritieron inmediatamente por el intenso calor. Solo unas pocas flechas extremadamente penetrantes y afortunadas lograron atravesar la primera capa de fuego, pero también se derritieron instantáneamente en las llamas subsiguientes. Simultáneamente, las llamas azul oscuro comenzaron a acumularse, transformándose en un dragón de fuego que alzó la cabeza y detuvo el potente golpe del garrote del troll líder. ¡Don! Un fuerte estruendo resonó como una campana gigante, sacudiendo las hojas de los árboles circundantes, pero afortunadamente, ese dragón de fuego era realmente un dragón de fuego. Si Norbert hubiera sido quien bloqueara el golpe, la mitad de sus dientes podrían haberse hecho anicos. Kabuda, sobre el hombro de William, se sobresaltó por la fuerte vibración, casi incapaz de sostener la cámara sobre su hombro, pero el instinto tacaño innato del Niffler se apoderó de él y se aferró firmemente a la reluciente cámara, cuyo objetivo temblaba violentamente pero seguía enfocado en los goblins. Sus diminutas figuras, sus ojos codiciosos y su armamento de aspecto amenazador quedaron claramente plasmados en el primer plano. Por el maldito condón de Merlín. ¿Es esta la rebelión de los goblins? ¿Cuál es? Perdóneme, profesor Vince, de verdad que estaba dormido en esa clase. La voz de Bachman estaba llena de terror incrédulo. Un momento. ¿De dónde han salido estos goblins armados? ¿Y esos trolls con armadura? ¿Acaso van a por el señor Hunter? Oh. ¿Debería usar la maldición asesina? Al contemplar los montones de monstruos salvajes apiñados frente a él, William sintió un cosquilleo en la mano. Desde que Aswinder aprendió su técnica característica, era raro ver un grupo tan denso. Si usara ahora mismo una cadena de rayos Avada, sería espectacular visualmente, pero limpiar después sería problemático. Además, en lugar de simplemente disfrutar de una picada, era crucial atraer y enganchar un pez grande. Harry sintió como si se le quitara un gran peso de encima, la presión del maleficio de inmovilización total desapareció y la lentitud en sus movimientos se disipó. Casi sin dudarlo, Harry corrió hacia el trozo de hierba donde había caído su varita. Con el corazón latiéndole con fuerza y la mirada fija en el lugar donde yacía, mientras que por encima y a su alrededor, afiladas flechas y la sombra de masas de guerra pasaban zumbando. Pero a Harry ya no le importaba nada, lo único en lo que estaba concentrado era en agarrar su varita. Se giró bruscamente y vio a William rodeado de duendes y trolls, en una situación aparentemente desesperada, e instintivamente quiso correr a ayudarlo. Piérdase. La voz de William resonó en los oídos del chico, lo que le hizo detenerse instintivamente. Tras una breve vacilación, el niño se dio la vuelta y echó a correr con su varita. Maldita sea. ¿De dónde han salido estas cosas? Fleur de la Cour lucía innegablemente desaliñada. La vela mestiza, normalmente elegante y serena, estaba ahora cubierta de barro semiseco, su bello rostro manchado de lodo y su cabello plateado enmarañado con mechones del mismo. ¿Quién demonios lo sabe? Cedric corría un poco más rápido que ella, mirando hacia atrás, interceptando con encantamientos las afiladas flechas que apuntaban a sus espaldas. Por cierto, ¿no te tocó un trozo de tablilla de piedra en tu último proyecto?
Espera, ¿aún ahora estás pensando en eso? Bueno, primero la competencia, después la amistad, auge, el abrasador dragón de fuego azul rugió, blandiendo sus afiladas garras, y se lanzó de cabeza contra la formación de batalla de los goblins, como un niño pequeño que se estrella contra una isla. Todos los goblins y trolls a su paso se incendiaron, y sus pesadas armaduras comenzaron a brillar con un resplandor rojo. Pero el brillo duró solo un instante antes de ser consumido por completo por las llamas. Los gritos estallaron cuando los duendes, envueltos en llamas, chillaron y saltaron por el bosque como monos con la cola en llamas. No es bueno. La expresión de William se endureció mientras golpeaba ligeramente su varita mágica. El dragón de fuego, que antes arrasaba sin obstáculos a través de la horda de goblins, se debilitó visiblemente. Maldita sea, hacía siglos que no luchaba contra estos goblins, subestimé su fuerza, casi los aniquilé a todos de una vez. Bien podría haber disfrutado de una ronda de maldición asesina antes. Entonces, al instante siguiente, el dragón de fuego pareció incapaz de mantenerse en pie, disipándose en destellos azules en el aire y llevándose consigo las llamas de los goblins. Los goblins que antes chillaban se callaron lentamente, contemplando sus armaduras, restauradas por completo como si nada hubiera pasado, y sus extremidades, que deberían haber estado calcinadas, ahora con un aspecto totalmente normal. Los goblins mostraron una perplejidad similar a la de estudiantes universitarios a mitad de sus estudios. ¿Qué acaba de pasar? Comenzaron a mirar a su alrededor, viendo solo a sus compañeros, igualmente desconcertados, y en el centro de la confusión, a William, que parecía sin aliento y agotado. E4E. Lanloch nos bendiga. Los goblins alzaron sus armas al unísono. Estos tontos finalmente se fijaron en mí. William no pudo evitar suspirar al ver cómo los goblins y trolls volvían a abalanzarse sobre él tras sus vítores, y apuntó su varita mágica al cielo. Una inmensa ola de energía mágica comenzó a extenderse rápidamente desde él como una onda expansiva. Entonces, el suelo bajo sus pies se transformó instantáneamente en una roca sólida de color gris blanquecino, que se extendió como un virus. Los pies del jade del troll líder se solidificaron repentinamente, y la inmensa inercia hizo que se desplomara hacia adelante como una escultura, su garrote colmillo de lobo se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un fuerte estruendo. El ímpetu de la carga se detuvo bruscamente, como si se hubiera pulsado el botón de pausa, y la mayoría de los goblins y trolls acorazados quedaron petrificados en el sitio, incapaces de moverse a pesar de su frenética postura de ataque. Afortunadamente, el señor Hunter ha obtenido una ventaja abrumadora. Esos tres malditos trolls acorazados han sido completamente inmovilizados. Los comentarios de Bachman estaban llenos de pasión, como si hubiera redescubierto el entusiasmo de sus días en la Copa Mundial de Quidditch, con saliva volando. Afortunadamente, Lupin lo había previsto, y la transmisión se realizó completamente desde la perspectiva de William, lo que impidió que nadie presenciara la pérdida de compostura de Bachman. Sin embargo, la crisis claramente no ha terminado, de hecho, todavía había algunos afortunados que no se vieron directamente afectados, como los apostados en troncos de árboles o en lugares altos, los goblins a distancia, que miraban con los ojos muy abiertos todo, los acontecimientos evidentemente más allá de la lamentable capacidad de sus células cerebrales, tardando 5 o 6 segundos completos en finalmente parecer reaccionar. Al instante siguiente, comenzaron a gritar salvajemente, y una luz roja brotó de ellos, igual que el brillo de esas armaduras de troll. Clac clac, las estatuas de piedra comenzaron a temblar incontrolablemente, y el polvo de tiza cayó al suelo. Las cosas no pintan muy bien. Aunque, por alguna razón, el señor Hunter no está buscando ayuda, pero, Bachman abrió mucho los ojos. La razón por la que William no pedía ayuda quedó clara para los espectadores al instante siguiente. Simplemente agitó la mano con indiferencia.
Así, a los pies de los goblins, surgieron instantáneamente afiladas púas de piedra, aunque la escena no había alcanzado un nivel para mayores de 18 años, ya que las púas no penetraron sino que comenzaron a doblarse con precisión y a cerrarse, formando una robusta jaula rocosa que atrapó a los goblins en su interior, con sus ballestas atascadas por la dura roca. Sin embargo, al mismo tiempo, varios goblins, claramente marcados como monstruo de élite, se liberaron por completo de la petrificación e intentaron lanzar un fuerte ataque contra William. Los cuerpos de los goblins estaban cubiertos de patrones escarlata, y estos comenzaron a chillar de forma extraña. Pero William ni siquiera los miró, balanceando casualmente su mano izquierda hacia un lado, y una fuerza invisible pareció formar un martillo gigante, golpeándolos junto con su verdadera alma marcial, incrustándolos en troncos de árboles o rocas distantes, con un destino incierto. Rugido, esta vez fueron los trolls, esas desafortunadas criaturas con piernas rotas, quienes seguían intentando desesperadamente agarrar el garrote colmillo del lobo, pero al instante siguiente, William apuntó ligeramente con su varita mágica, y un hechizo de desarme escarlata hizo volar los dos garrotes, que cayeron desde arriba de las cabezas de los trolls, salpicando sangre escarlata. Entonces, la escena se interrumpió inexplicablemente. Todo lo que sucedió pareció perfecto, incluso dando una impresión de normalidad, pero cuando las personas sentadas frente al televisor finalmente se dieron cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Esto es actuación. En la madriguera, la señora Weasley parpadeó desconcertada, mirando al señor Weasley, que también estaba con los ojos muy abiertos. El motivo por el que le preguntó era evidente. La señora Weasley simplemente no podía conciliar al William que veía en la televisión con el William refinado, elocuente y aparentemente no combatiente con el que viajaban durante las vacaciones de verano. No debería ser así, ¿verdad? Fred me dijo. El señor Richard es muy bueno en magia de duelo, tal vez. El señor Weasley chasqueó los labios, murmurando, pero obviamente, los dos no pudieron llegar a ninguna conclusión, así que el hombre volvió su atención a la pantalla del televisor. Espera, ¿es ese, el chico Diggory? Y esos duendes, se están transformando así y no planean acabar con esta competición. Los espectadores seguían atónitos al ver a William enfrentarse sin esfuerzo y sin ayuda a los goblins armados y los trolls acorazados. Sin embargo, la cámara, como por arte de magia, había cambiado de dirección, volviendo a enfocar otro rincón del denso bosque. La escena se situaba a media altura de la copa de los árboles, mostrando claramente dos figuras que se movían una tras otra a través del bosque, junto con el agudo silbido de los hechizos que resonaban en el aire. Ahora, ante la vista del público ya no aparecía la tranquilizadora silueta de William, sino las sombras desaliñadas de Cedric Diggory y Fleur Delacour en una frenética huida. En ese momento, el hermoso rostro de Fleur era un desastre de barro y sudor, y la campeona conocida por su belleza parecía completamente desaliñada. Su cabello plateado, normalmente impecable, lucía caótico. Pensé que tal vez tendrías algo de espíritu de caballero. Jadeaba mientras corría, lanzando rápidamente hechizo tras hechizo a sus espaldas. Impedimenta. Maldición de impedimento. Al mismo tiempo, apretaba los dientes al ver a Cedric correr a su lado, quien parecía mucho más relajado. Sin embargo, en su constante carrera, su comentario sarcástico sonaba más a una queja juguetona, encantadora y llena de seducción. Si a su lado no estaba Cedric, sino Roger Davis de Ravenclaw, el pequeño Roger probablemente se habría quedado tan rígido como una tabla. Lo he intentado lo mejor que he podido, señorita. Primero la competencia, después la amistad. El rostro de Cedric permanecía inexpresivo, evitando por completo la mirada hacia la afligida Bella, que parecía tener un encanto particular en su situación. Se giró, agitó su varita en silencio y lanzó el maleficio de impedimento, creando muros invisibles que ralentizaron ligeramente a sus perseguidores. Maldita sea. Estas cosas no paran de llegar. La voz de Fleur denotaba una frustración sin precedentes y un leve rastro de pánico. Se tambaleó, esquivando por poco una flecha envenenada de ballesta disparada cerca del tronco del árbol. ¿Esto forma parte del torneo de los tres magos? Nunca había oído hablar de esto.
¿Desde cuando el bosque prohibido de Hogwarts es un campo de entrenamiento para la seguridad de Gringotts? Vaya, esas sí que son acusaciones serias, señorita. Primero la competencia, después la amistad. Cedric sostenía una tablilla de piedra en la mano, parpadeó y apuntó con su varita, mientras seguía ayudando a Fleur a lidiar con los goblins que casi le agarraban esas piernas largas. ¡Oh! Innumerables espectadores frente al televisor suspiraron, albergando un fuerte resentimiento hacia Cedric. Obviamente, su deseo de ver una versión dañada en batalla de la señorita Bella no iba a suceder. Pero al instante siguiente, un cambio inesperado se produjo en el bosque. Un troll gigante acorazado salió disparado, y su garrote de colmillos de lobo se abalanzó con fuerza sobre Cedric. Al mismo tiempo, el suelo y los troncos de los árboles a su alrededor explotaron repentinamente, y las ondas expansivas los levantaron a ambos del suelo. ¿Qué demonios? Cedric no pudo evitar exclamar, claramente desprevenido ante este ataque combinado de goblin y troll. ¡Bam! Pero, por suerte, llegaron refuerzos en ese preciso instante. Alexander Vladimir apareció de repente en el centro del lugar, con una expresión algo desconcertada. Mirando fijamente la masa con forma de colmillo de lobo que se dirigía hacia su frente, instintivamente alzó los brazos y la gente frente al televisor no pudo soportar la mirada y cerró los ojos con fuerza y ante lo que parece un desastre seguro, bloquear un garrote con forma de colmillo de lobo con los brazos solo podía tener un resultado. Pero al segundo siguiente, una luz azul floreció, la túnica que cubría el cuerpo del hombre se hizo añicos repentinamente, revelando músculos esculpidos como los de una estatua, con runas azules que cubrían casi todo su cuerpo, haciéndolo parecer uno de esos guerreros rúnicos de la mitología nórdica. Sonido metálico, la escena que todos imaginaron instintivamente no ocurrió. En realidad, Alexander atrapó con sus brazos el poderoso garrote con forma de colmillo del lobo. Interrogación de cierre. El troll, presintiendo que algo andaba mal, olfateó y, por instinto, se inclinó hacia adelante para echar un vistazo, pero se encontró con un puño de hierro azul brillante. Desagradable. Al ver cómo los sesos verdes del troll salpicaban su túnica, Fleur retrocedió unos pasos con asco. No se preocupe por eso en un momento como este, señora. Los pasos de Cedric vacilaron, su tono algo resignado. ¿Conoces a Apparition? Miró a Alexander, que seguía acompañándose con el troll, preguntando con curiosidad. No. Los ojos de Alexander reflejaban cierta perplejidad. Ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Estaba hablando con un centauro, y entonces rápidamente echó un vistazo hacia atrás. Entre 5 y 6 goblins armados rodeaban al troll y su campo de batalla, moviéndose ágilmente y deslizándose por el bosque como fantasmas malévolos. Su velocidad parecía increíblemente rápida. Uno de los trasgos, empuñando una ballesta, la cargaba con destreza. La flecha carmesí brillaba ominosamente mientras apuntaba hacia Fleur. Cuidado a la izquierda. Impedimenta. Hechizo de impedimento. Cedric apartó a Fleur de un empujón y rápidamente lanzó un hechizo de impedimento, bloqueando por poco una flecha envenenada. Aunque con la incorporación de un escudo humano, el grupo ya no necesitaba seguir corriendo como antes, era evidente que no podían resistir a los interminables goblins. Incluso Cedric, entrenado por William, sintió una sensación de desesperación al ver aparecer a los 3 trolls acorazados en el borde del bosque. ¿Esto realmente no formaba parte del torneo de los 3 magos? No había ninguna pista sobre de dónde venían estas criaturas. Quizás debería usar su as bajo la manga después de todo. Cedric respiró hondo y sacó un guisante de su bolsillo. Pero en este momento, Expecto Patronum. Expecto Patronum, la poderosa luz del encanto estalló como la luz del amanecer, disparándose inesperadamente en diagonal. Un gigante blanco salió corriendo del bosque, y todos los estudiantes de Hogwarts miraron instintivamente a cierto profesor de la clase de criaturas mágicas que estaba sentado en las gradas. Hagrid se quedó paralizado, mirando fijamente la pantalla al mismo gigante blanco, dándose cuenta finalmente de... Es Harry. Sí, Harry Potter también salió corriendo del bosque con el guardián Hagrid, controlando a Hagrid para que cargara contra esos trolls, mientras Harry seguía agitando su varita, expulso.
Maldición explosiva. La maldición reductora púrpura impactó con precisión en la conexión de la armadura en la muñeca de un goblin que blandía un hacha de guerra. Crack. Acompañado de un sonido agudo, el goblin aulló de dolor y el pesado hacha de guerra salió volando de su mano. Acció. Cedric guardó el guisante, blandió su varita y el hacha que volaba por los aires se dirigió hacia él. El chico se agachó y el hacha pasó justo por encima de su cabeza, estrellándose contra el cráneo de un duende. ¿Estás bien? Harry corrió rápidamente hacia el grupo, echó un vistazo a Cedric y luego gritó a Fleur y Alexander al otro lado, hablando con rapidez. «Levántense. Tenemos que salir de aquí, vamos, corran por aquí». Señaló un estrecho pasaje levantado por raíces de árboles gigantes, que en la oscuridad parecía insignificante. Mientras no nos hayan rodeado por completo. Muévete rápido, impedimenta. Maldición impedimento. Lanzó otro poderoso maleficio, bloqueando temporalmente a los pocos goblins restantes que estaban confundidos por la aparición de Hagrid. Alexander, tras liberarse del enredo del troll, también se acercó, intercambiando rápidamente miradas con Harry y Cedric. De este modo, se formó un equipo de 4 personas, compuesto por 3 miembros. Algo no está bien. La intuición de Fleur la alertaba frenéticamente, haciéndola sentir como si su cabello plateado, sucio y manchado de tierra, desafiara la gravedad. Pareció girar la cabeza involuntariamente, apartando la mirada de Cedric, que iba delante, y luego recorriendo con la vista los rostros de los otros 2. Creo que tal vez notó algo. Hermione miró fijamente la pantalla que flotaba en el aire con un tono seguro. Después de todo, Harry y Cedric ya se han aliado con ese ruso, sí, eso es lo que dijeron. Hagrid también asintió. La tecnología de fotografía no tripulada había progresado rápidamente gracias a algún gran inventor, y la alfombra mágica equipada con una cámara portátil flotaba muy cerca de la cabeza de Harry, transmitiendo fielmente al mundo exterior todo lo que sucedía en la cueva. En efecto, tras escapar en la dirección que Harry les indicó, el grupo entró en una cueva estrecha, oscura y sofocante. Lanzaron el encantamiento Lumos, y el tenue resplandor blanco apenas les permitía ver el interior de la cueva a simple vista. Pero una alianza verbal no significa relaciones absolutamente estables. Si yo fuera él, Neville se llevó la mano a la barbilla. En esta situación, probablemente elegiría quedarme con Delacour para tener calor. Al fin y al cabo, Harry y Cedric tienen una alianza aparentemente inquebrantable, y además, entre tantos campeones, solo nosotros en el colegio Hogwarts tenemos a 2 personas, ¿estás diciendo que los otros campeones podrían? Los ojos de Ginny se abrieron de par en par. ¿Quieren comer algo? ¿Por qué me miran así? Ron murmuró algo, con la boca llena de pasteles de melocotón, con una expresión algo desconcertada mientras se rascaba la cabeza bajo la mirada de los demás miembros. No es nada, sigue comiendo. Hermione puso los ojos en blanco, decidiendo no malgastar el tiempo dando explicaciones, y cogió también un par de pasteles de melocotón. Está demasiado silencioso. En la cueva húmeda y sofocante, el grupo de 4, inquietantemente silencioso y aparentemente con intenciones ocultas, había caminado en silencio durante casi 10 minutos en un orden que habían acordado cortésmente durante medio minuto, hasta que Fleur Delacour no pudo soportar más el ambiente y habló. Muy bien, señorita primera del torneo, ¿hay algo de lo que quiera hablar? Cedric asintió mientras usaba llamas para chamuscar una planta desconocida en el suelo. No pensaba tocarla con las manos. En el mundo mágico, había cosas más extrañas que las plantas que podían envenenarte, y las chispas golpeaban las húmedas paredes de piedra con un leve chisporroteo. Por ejemplo, la voz de Fleur sonó particularmente aguda en aquel espacio cerrado. Se detuvo, su cabello plateado reflejaba una tenue luz bajo el encanto Lumos, y aunque la suciedad no podía ocultar por completo su belleza, sus ojos azul celeste estaban ahora llenos de una vigilancia como la de los Thestrals asustados en el bosque. ¿Cómo salimos de este maldito lugar? O, para hablar de algo más práctico, giró ligeramente el cuerpo, apuntando con su varita mágica a Harry Potter, que la seguía de cerca. ¿Qué piensas hacerme? En ese instante, fue como si el aire de la cueva se solidificara.
El resplandor del encantamiento Lumos alargaba sus silenciosas sombras sobre las paredes húmedas, y la mirada de Alexander se movió rápidamente entre Cedric y Harry. Su alto cuerpo se tensó inconscientemente, y las fluidas runas azules sobre sus músculos parpadearon impredeciblemente, como si estuvieran nerviosas. Mientras tanto, Harry sentía que el sudor que le corría por la espalda debido al ambiente sofocante se convertía en escalofríos helados, y su corazón latía con fuerza bajo sus costillas. La intuición de Fleur era mucho más precisa que cualquier hechizo que pudiera lanzar. Obtener seguridad temporal solo eliminando a los marginados era un pacto que ya habían acordado. Evidentemente, Fleur era la excepción en ese momento. Aunque tal acto parecía bastante inescrupuloso, así funcionaban los combates de eliminación. Además, antes de que Harry y los demás pudieran dar una respuesta, Fleur cambió bruscamente de tema. ¿Tienes algo encima que yo no? Entonces, los otros tres se miraron instintivamente, bajaron la vista a sus bolsillos y sacaron una losa de entre sus ropas. La losa emitía un tenue resplandor azul, con intrincados y retorcidos patrones mágicos que, con solo mirarla, provocaban mareo. Oh, parece que ya no puedes ocultarlo. Fleur sonrió con picardía y le dedicó una sonrisa a Cedric. Tu curiosidad es más impresionante que tu belleza, señorita Fleur. Cedric bajó la mirada hacia la antigua losa llena de extraños dibujos que sostenía en la mano, frotando inconscientemente su pulgar contra ella. No respondió de inmediato, sino que alzó la vista. La expresión despreocupada y burlona de su rostro desapareció, la sonrisa contenida fue reemplazada por una mirada escrutadora. Bajo el resplandor luminoso, su rostro bien definido se veía con especial claridad. Tras un rato, Cedric volvió a hablar, su voz resonando en la cueva con un eco. Su tono era monótono, pero golpeó los tímpanos de todos como un martillo. ¿Crees que, incluso si lograras atraer al señor Alexander, nuestro poder de combate ya estaría equilibrado? No deberías actuar precipitadamente en este momento, al menos espera 2 personas más. El cuerpo de cierto hombre ruso se puso rígido de repente. Los ojos grises, a menudo teñidos de un rastro de confusión como si acabaran de despertar, ahora reflejaban una mirada penetrante. Las palabras de Cedric y el hechizo que Harry había lanzado eran como frías cuchillas contra su garganta, y sus musculosos brazos descendieron lentamente, pasando de una postura natural de suspensión a una acción sutil, a punto de estallar. ¿Qué quieres decir? La voz del hombre era tan grave como el retumbar lejano de un trueno, con un marcado acento siberiano, pero el mensaje era inequívoco. Lo siento, el señor Hamilton ya me lo ha contado todo. Cedric sonrió, con un tono tranquilo, pero sus palabras, inexplicablemente, provocaron un escalofrío. Pero, ¿por qué él? Fleur estaba atónita, aparentemente desconcertada por lo que le había sucedido a la coliflor. Es una lástima que, por ciertas razones, ya se haya retirado del torneo. El rostro de Cedric aún conservaba una sonrisa, pero al instante siguiente, un puño azul brillante rompió el aire, estrellándose contra el hombro de Harry. En esta situación, nadie podía garantizar que el apoyo de cierto árbitro llegaría a tiempo, así que Alexander optó por contenerse un poco. Pero ese puño, capaz de destrozar el cráneo de un troll, no era algo que un mago frágil pudiera soportar de frente. Fleur también atacó al mismo tiempo, apuntando con su varita mágica a Harry. Claramente su intención era eliminar primero a una persona. Sin importar qué, primero debían desmantelar la alianza interna de Hogwarts. Este fue un consenso y una política alcanzada directamente durante la primera discusión por su grupo, la Alianza de Campeones de Escuelas Externas, formada justo después de la conclusión del segundo evento. Porque, durante el segundo evento, la cooperación total del equipo de Harry ejerció demasiada presión sobre ellos. Este concurso de eliminación debe aprovechar la oportunidad para eliminar a los dos, al menos a uno de ellos. De lo contrario, simplemente no podrían seguir adelante.
Durante la Navidad, Fleur ya había intentado usar su talento racial para crear una brecha entre los dos, pero desafortunadamente, estos dos fueron completamente impermeables, ni siquiera lograron dar el primer paso de convertirse en compañeros de baile, fueron rechazados directa y severamente, su indiferencia era casi impropia de los hombres normales. Después, justo cuando los pocos que aún discutían métodos se llevaron una grata sorpresa, Cedric y Harry llamaron a su puerta, Alexander planeó actuar en consecuencia e involucrar también al tipo de Ilvermorny, y cuando todos estuvieran reunidos, lanzar un ataque sorpresa. Pero tan pronto como comenzó el proyecto, surgió esta situación. Los planes nunca pudieron mantenerse al día con los cambios. Los puños de Alexander, envueltos en runas azules, chillaron al rasgar el aire, estrellándose contra el hombro, algo delgado, de Harry. Esto no era una advertencia ni un intento de control. Su intención era sumamente clara. Eliminar por completo, en un instante, a este campeón de Hogwarts que, aunque aparentaba ser el más débil, en realidad era el más peligroso, poseedor de las mayores incógnitas. Si lo eliminaban, Cedric perdería apoyo, quedando aislado e indefenso. Para entonces, ya habrían visto las próximas reglas de eliminación y habrían decidido si perdonarle algo de honor al anfitrión. Mientras tanto, Harry estaba siendo atacado por todos lados. Debido a que el hechizo de Fleur lo siguió de cerca, el hechizo frío y azul Immobulus. Encantamiento congelante, apuntó al costado de Harry, comprimiendo por completo su espacio de escape y obligándolo a tomar una decisión. ¿Recibir el golpe? ¿O recibir el hechizo? Bajo la luz blanca del encanto Lumos, la figura de Harry parecía excepcionalmente pequeña. Solo que este campeón más joven declaró: puede que los adultos lo quieran todo, pero yo soy menor de edad, no quiero nada de eso. Su reacción superó la imaginación de todos. Mientras los Weasley exclamaban frente al televisor, Ron se atragantó con un crumble de melocotón debido a los nervios, y Ginny cerró los ojos instintivamente. Harry se movió, sus pupilas verdes brillantes parpadearon ligeramente. No optó por esquivar hacia atrás, porque eso expondría toda su espalda al hechizo de Fleur. El chico giró sobre su pie derecho, su cuerpo se retorció como si estuviera roto hacia el lado interior de la dirección de la carga de Alexander, bajando. SHHH. El fuerte puñetazo casi rozó el dobladillo de la túnica de Harry y la parte posterior de su hombro, una poderosa corriente de aire que transportaba el frío gélido de la muerte. Pero finalmente, este puñetazo falló, y también lo hizo el hechizo, que explotó en un parche de hielo cristalino en la fría pared de piedra de la cueva. ¡Tú! El grito de sorpresa de Fleur estalló en los oídos, impactada de que Harry pudiera predecir a la perfección la colaboración entre ella y Alexander. Para ser precisos, fue Alexander quien inicialmente decidió actuar, tanto que Fleur no reaccionó completamente al principio, lo que provocó que su hechizo fuera aproximadamente medio tiempo más lento, pero a pesar de esto, este chico, de verdad solo tiene 14 años. La chica alzó la cabeza y se encontró con un par de ojos verdes como el hielo. Final del capítulo.